Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar acerca del dominio y del codominio de las funciones. En el video pasado les había hablado acerca de las funciones con una definición un tanto orientada a lo didáctico, ¿no? Pero siempre tratando de basarme un poco en los conceptos de la definición formal de funciones. Ahora, antes de empezar con el dominio y codominio, quisiera complementarles un poco la definición anterior con la definición formal de funciones. Pero no se preocupen, no les quiero leer así como tal la definición formal, que pues para eso ustedes toman un libro y la leen y ya está, ¿no? Quiero más o menos darles una versión un poco más digerible, porque las definiciones formales no suelen ser tan digeribles. Y bueno, a las funciones se les pueden definir como un conjunto. ¿Un conjunto de qué? ¿Se acuerdan? En el video pasado les había mencionado que con las funciones podíamos formar pares ordenados. Los pares ordenados son, por ejemplo, coordenadas que podemos utilizar para representar algún punto, una línea o un espacio en un plano cartesiano. Por ejemplo, un par ordenado de los números x y de los números y, ¿ok? Se llama par ordenado porque son un par de números que tienen cierto orden. En el caso de las coordenadas, pues sabemos que primero tienen las coordenadas en x y luego tienen las coordenadas en y, siempre es así. Entonces, con las funciones podemos formar pares ordenados. Y de hecho, en la definición de funciones se define a estas como un conjunto de pares ordenados. ¿Cómo que como un conjunto? Vamos a tomar una función cuya regla de correspondencia sea x al cuadrado. Entonces tendremos f de x es igual a x al cuadrado. Vamos a darle algunos valores, por ejemplo, menos 1, f de menos 1 es igual a menos 1 elevado al cuadrado, y esto es igual a 1 positivo. Luego tenemos, por ejemplo, a f de 0, 0 elevado al cuadrado, pues nos da 0. Luego tenemos a f de 1, 1 elevado al cuadrado, también nos da 1 positivo. Entonces podemos formar pares ordenados con los números que introdujimos y los números que nos devolvió la función. Vamos a ver este conjunto. Hasta ahorita solamente hicimos estos números, pero recordemos que esta función puede reconocer muchísimos otros números. El primer par ordenado sería el número que introdujimos, que sería menos 1, o es la coordenada en x, y el número que nos devolvió es el siguiente número del par ordenado. Entonces, este sería el par ordenado cuando le aplicamos a esta regla de correspondencia a esta entrada. Ahora, otro elemento de nuestro conjunto sería otro par ordenado que tiene al primer número 0 y al segundo número, que es lo que nos devolvió, que es también 0. Y el último elemento de este conjunto tenemos al número 1 y al segundo elemento es el número 2. Entonces, este es al menos el conjunto que pudimos formar evaluando la función en estos tres valores, con menos 1, 0, 1. Cuando digo evaluar me refiero a meterle determinados valores a nuestra función para que nos devuelva otros valores. Entonces, la definición formal nos dice que las funciones son un conjunto de pares ordenados que podemos formar con esta notación y con nuestra regla de correspondencia, obviamente. Con esta función f de x podemos formar muchísimos otros pares ordenados, pero estos son 3 ejemplos de estos pares ordenados que podemos formar. Pero su conjunto no solamente son estos 3 pares, son todos los pares ordenados que podemos formar con esta regla de correspondencia. Bueno, habíamos quedado con que una función es un conjunto de pares ordenados. Por ejemplo, de la forma a, b, o mejor vamos a representarlo como x y f de x. ¿Por qué los representamos así? Bueno, vamos a suponer que de este lado izquierdo, este óvalo azul representa al conjunto de todos los números x que le podemos introducir a nuestra función. Son los números x. Y este otro conjunto naranja representa a todos los números que nos va a devolver nuestra función si le metemos un determinado número x. Entonces, como son los elementos que nos va a devolver la función, va a ser f de x. A todos estos elementos x, al conjunto de todos estos elementos x, vamos a llamarles el dominio de nuestra función, mientras que a todos los elementos que nos devuelve, es decir, todos los elementos f de x, le vamos a llamar el codominio de nuestra función, obviamente. Y luego tenemos que una función tiene una regla de correspondencia, es decir, una regla que nos ayudaba a transformar un número que metimos mediante ciertas operaciones
y nos devuelve otro número. Por ejemplo, hemos estado usando la regla de correspondencia x elevado al cuadrado. Pueden ser otras operaciones. Este es solamente un ejemplo de función. Entonces, el dominio habíamos dicho que son todos los números x que le podemos meter a nuestra función. Por ejemplo, vamos a poner en este conjunto al número menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Vamos a poner aquí en el codominio, que es este conjunto de las f de x. Por ejemplo, vamos a poner un menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Hasta el infinito. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le metemos el número menos 1 a esta regla de correspondencia? Bueno, menos 1 elevado al cuadrado, al final nos va a dar 1. Entonces, a este menos 1 le va a corresponder este 1. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros introducimos el 0 a esta regla de correspondencia? Pues 0 elevado al cuadrado nos da 0. Entonces este 0 va a estar llegando hacia acá. ¿Ya vieron qué pasa aquí? Cada número de este conjunto se está relacionando con algún número de este otro conjunto. Por eso les pongo esas flechitas, porque se relacionan de esta forma. Entonces una función es una relación dada por una regla de correspondencia. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si yo introduzco 1 a nuestra función. 1 elevado al cuadrado también es 1. Entonces 1 también le corresponde menos 1. O también está relacionado con 1, perdón. A 2 le corresponde 4. Porque 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces está relacionado con 4. A 3 le corresponde el 9 y ya a 4 el 16, pues ya no los alcanzamos a poner aquí, pero a estos les corresponde un número. Fíjense que de este lado, en el dominio o en el conjunto de salida, tenemos que todos los números que pusimos aquí están relacionados con algún número de este otro conjunto o del codominio. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, si nosotros tenemos un número negativo, por ejemplo menos 4, y todo este número lo elevamos al cuadrado, pues menos 4 elevado al cuadrado nos da 16 positivo. No importa si este número es negativo, siempre se va a relacionar con un número de acá, ¿no? Ahora, incluso si nosotros ponemos un número con punto decimal o un número, por ejemplo, racional, si tenemos un medio y lo elevamos al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, nos da un cuarto. Entonces también puede estar relacionado con algún número de este codominio, aunque no lo hayamos puesto, pero vamos a suponer que aquí pusimos todos los reales, todos los números reales, que incluyen a los números racionales e irracionales. Y de este lado también pusimos a todos los números reales, que incluyen a los racionales e irracionales. Bueno, entonces ya vimos que en el dominio podemos tomar todos los números que nosotros querramos. Podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Y siempre se va a corresponder con un número. Incluso si ponemos números fraccionarios o números irracionales, también van a corresponder a un número de nuestro conjunto de llegado o el codominio. Por ejemplo, incluso si ponemos raíz de 2. Raíz de 2 es un número irracional. Si le aplicamos nuestra regla de correspondencia, lo elevamos al cuadrado. Al final esto nos da 2. Y entonces raíz de 2 le corresponde el 2 del codominio. ¿Ven? Por eso les digo que incluso los irracionales podemos ponerlos y siempre van a tener un elemento que les corresponda en el codominio. Pero ahora, ¿qué pasa con el codominio? No todos los elementos les llega un elemento del dominio. Por ejemplo, el menos 1. No hay un número que si lo elevamos al cuadrado nos dé menos 1. Es decir, no podemos meterle un número del dominio para que lo eleve al cuadrado y nos dé menos 1. Por eso, menos 1, menos 2, menos 3, los números negativos en esta función, con esta regla de correspondencia, no están dentro del codominio. A pesar de que yo aquí puse menos 1, este no va a estar porque no es correspondido con ningún número de acá de la izquierda del dominio. Solamente a los que les llegue una flechita van a estar correspondidos. Incluso el 3, que es positivo, ese sí tiene un número que le corresponde. Por ejemplo, si elevamos raíz de 3 elevado al cuadrado, esto nos da 3, ¿no? Por eso 3 también es correspondido, aunque parezca que no. Y bueno, entonces el dominio en la mayoría de los casos son todos los números reales. No en todos los casos, ahorita vamos a ver una excepción. Mientras que el codominio,
aún más generalmente, no siempre son todos los números reales. En este caso podemos decir que los números negativos no entran dentro del codominio, mientras que los números negativos sí entran dentro del dominio, porque sí les corresponde un número del codominio. Ahora, ¿qué va a pasar si por ejemplo tenemos una regla de correspondencia más o menos de ese tipo, x más 1? Vamos a poner los mismos elementos que teníamos, menos 2, menos 1, fíjense aquí ya le agregué el menos 2. En este caso lo que va a pasar es que nosotros también podemos introducir absolutamente todos los números x que querramos que sean de los números reales. Es decir, podemos tomar cualquier número real, meterlo en esta función, en esta regla de correspondencia, y nos va a devolver algún número del codominio. Por ejemplo, si metemos menos 2 más 1 nos da menos 1. Entonces, menos 2 está relacionado con menos 1. Si metemos menos 1 más 1 nos da 0. Entonces, menos 1 está relacionado con 0. Si metemos 0 más 1 está relacionado con 1. Fíjense un patrón aquí, que sea el número que nosotros metamos del dominio, aquí el codominio sí va a estar correspondido por al menos un elemento de nuestro dominio. Entonces todos los elementos del codominio están cubiertos. Entonces aquí su codominio también son todos los números reales. Incluso si yo pusiera números irracionales aquí y le sumo 1, pues nos va a dar algún otro número irracional. Entonces ya vimos que el dominio de una función son todos los números que podemos meter en este conjunto de salida, y el codominio son todos los números que nos van a llegar ya transformados por esta regla de correspondencia. Ahora, hasta este momento hemos visto que en el dominio pues podemos meter absolutamente cualquier número. Pero ¿qué pasa si por ejemplo cambiamos nuestra regla de correspondencia y ahora tenemos que f de x es igual a 1 entre x? Entonces, si nosotros metemos menos 2, pues es válido. 1 entre menos 2 nos da menos 1 medio. Entonces, metemos menos 2, nos da menos 1 medio. Entonces, a este menos 2 le corresponde menos 1 medio. Si nosotros ponemos menos 1, 1 entre menos 1 nos da menos 1. Entonces, es correspondido con menos 1. Fíjense que aquí estamos abarcando racionales y enteros. Pero ¿qué pasa si metemos 0? 1 entre 0 no está definido. Entonces nosotros no podemos meter el 0 en esta función. Por lo tanto, este 0 no puede estar dentro del dominio de nuestra función. Y es aquí cuando hay excepciones dentro del dominio. Entonces aquí hay que ponerle una restricción. El dominio de nuestra función f, vamos a llamarle de f, es igual al conjunto de los números x, tales que x debe de ser distinto de 0. Es decir, podemos meter todos los reales, todos los números reales, menos el número 0. En ese caso, pues nos va a descomponer la maquinita. También puede darse el caso incluso en el que nuestra regla de correspondencia sea raíz de x. Fíjense que si nosotros metemos un número negativo a esta regla de correspondencia, no existe raíz de menos 2 o no existe raíz de menos 1, no existe raíces de números negativos. Por ende, si nosotros hablamos de una función f que nos debe llevar de los reales a los reales, entonces el dominio de nuestra función, cuando su regla de correspondencia es raíz de x, no pueden ser los números negativos. Entonces el dominio de f va a ser igual al conjunto de todos los números x, tales que x es mayor que 0. 0 sí lo podemos meter, aquí sí está incluido porque raíz de 0 nos da 0, y entonces aquí no se descompone la máquina, pero los números negativos no podemos ponerlo. Este sería el dominio. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor denle like y suscríbanse. Si les quedó alguna duda, por favor pónganla en los comentarios y nos vemos en el siguiente.